Paula Palacios, después de haber realizado más de 30 documentales, ha dirigido la película, su primer largometraje, Cartas mojadas. En ella enseña la experiencia de los migrantes que llegan al Mediterráneo huyendo de la guerra y del hambre. Su sueño europeo se desmorona al llegar a la realidad. Europa no los quiere. Par moments, quand tu es dans la barque, tu te dis que peu importe où tu arrives, l'important, c'est d'arriver. Mais c'est faux. Bien sûr que c'est important. C'est en Europe que nous allons. Ce que nous ignorons, c'est ce qui nous attend là-bas. Paula Palacios, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros. Muy bien, muy contenta. Supongo que de un lado para otro, presentando el documental Cartas mojadas. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo va? Bueno, la verdad que como no tenía ninguna expectativa, me propuse tomármelo con mucha calma, el estreno, con esto de la pandemia, también teniendo en cuenta que los documentales en general no son fáciles de estrenar en salas de cine, pues estoy impactada, la verdad, Isabel, estoy impresionada porque está teniendo muy buena acogida. Hemos ampliado en algunas plazas, como se dice, en algunas ciudades, hemos ampliado sesiones en los cines la segunda semana porque está yendo muy bien y sobre todo el público que va a ver la película le gusta un montón y eso me tiene muy contenta. Y sobre todo en los tiempos que te ha tocado estrenar, por si faltaba algo. Sí, porque fue fin de semana de puente con restricciones en Madrid y en muchas ciudades y claro, la pandemia acechando, bueno, la verdad que nadie daba un duro, pero ahí nos hemos arriesgado y ha funcionado. وأنا هاي أول مرة بحياتي يعني أشوف هذا البحر وأشوف هذا البلم، يعني من كثر الناس اللي ويانا قلت هذا البلم شلون نركب بيه يعني ويكفينا هذا المكان. Open arms de Eco 2, ¿me recibes? La cabeza arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toca lidiar con 549 personas a bordo, más 2 cadáveres. Y tendremos olas de 3 metros. Alguien nos tiene que ayudar. Pero vamos a contar para aquellos que todavía no lo han visto, pero que después de esta charla van a hacer todo lo posible por verlo, ¿verdad? Son cartas, lo de Cartas mojadas, que es precioso el título, realmente, es porque, bueno, protagonistas van escribiendo esas cartas dedicadas a familiares que han dejado en el otro lado. Bueno, las cartas en realidad es una propuesta por mi parte a madres, mujeres refugiadas que escriben a sus hijos y son reales al 100%, no están basadas, sino que son reales, son como si fuese una entrevista, pero a mí no me apetecía hacer una entrevista estándar, ya he hecho muchas en otras películas para televisión y en este caso quería encontrar una fórmula narrativa distinta y esta fue la propuesta, que fuesen cartas escritas con un poco la metáfora de que son cartas que no van a llegar, sino que son cartas sin destinatario como tantos cuerpos y tantas personas que nunca van a llegar a Europa y que quedan en el fondo del mar. Y hay una historia de una mujer que llega a París. Esa historia la has conocido, que fue vendida como esclava, que le cambiaron el nombre, Paula. Sí, cuando la conocí me contaba eso, que se llamaba Hawa, pero que estando en Libia le habían vendido como esclava y entonces le habían cambiado el nombre a Medina. Y de hecho, durante mucho tiempo, incluso en la película, los créditos puse Medina y luego dije, madre mía, ¿qué he hecho? O sea, ella se llama Hawa, le han cambiado el nombre. Bueno, he corroborado que por supuesto lo que decía era cierto, porque mucha gente lo puso en duda, ¿eh? En el momento que yo la grabé a ella y conté que le habían cambiado el nombre, etcétera, sí, gente que yo conozco en el mundo árabe me dijo, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo la van a haber cambiado el nombre? ¿Cómo va a haber esclavitud? Era como el principio, se empezaba a hablar en ese momento de lo de Libia. Y luego, claro, pues se ve en la película que sí, que hay esclavitud, que hay mucho más que eso, ¿no? Una de las partes que más sorprende de la película, Paula, es precisamente cuando tú puedes irte a Libia
y grabar allí desde la perspectiva libia. A mí eso me sorprendió y creo que sorprende mucho en general. ¿Cómo lo conseguiste? Porque además tengo entendido que tú te fuiste sola a Libia, que no daban más permisos. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo entendí que ellos no lo ven como nosotros y yo agradezco que el público lo esté viendo y alucino un poco con que yo tuviese ese acceso, porque nosotros desde Europa lo vemos como ¿cómo puede ser que a alguien le den acceso para grabar si lo que al final saca en la película están ellos mal parados, ¿no? Salen ellos mal parados. Pero es que tenemos que entender que Europa les ha pedido algo, les ha encomendado una misión a los guardacostas libios muy importante, y es que nos quiten a los migrantes de encima. Suena fatal, pero es lo que le ha pedido Europa. Entonces yo, cuando entendí que lo que yo les iba a pedir era simplemente mostrar el trabajo que les habíamos pedido nosotros, se lo planteé así al coronel libio, que le vemos en la película, y él aceptó. Pasaron 8 meses de gestiones locales, de gestiones con la embajada libia para que me dieran el visado, porque hay que saber que es un visado de viaje, pero también un visado de prensa para poder grabar, entrar con cámaras, etc. Y por algún motivo que no entiendo, no me dieron permiso para viajar con mi equipo. Y como has dicho antes, tuve que viajar sola y contraté a un equipo libio que, bueno, luego fueron fantásticos, me alegré muchísimo, pero es verdad que el hecho de ir como la sola europea hasta allí, un país en guerra como Libia, pues me conllevó mucha energía, vamos a ponerlo así, mucho estrés, mucha energía. Bueno, creo que lo dices muy suave, ¿no? Porque, a ver, primero valentía, ¿no? Una mujer sola, europea, se va a Libia tratando de grabar, de hacer periodismo, de hacer cine, en este caso. ¿Y qué te encontraste? Porque cuando muestras en la película esos cuchitriles, esos sitios donde las mafias van a por ellos, es que es terrorífico. ¿Qué viviste? ¿Cómo fue? ¿Cómo rodaste, Paula? Pues rodé en varios sitios. En la película he querido mostrar el lugar que es más emblemático para la migración, porque realmente es donde fue increíble haber llegado y que casi ningún libio va hasta allí, que es Beni Walid, una ciudad a 170 kilómetros al sudeste de Trípoli. Es como un lugar donde, como he dicho, nadie entra, porque si hay tráfico de personas os podéis imaginar de qué no hay tráfico. Hay 3 armas por persona, hay tráfico de petróleo, es un lugar donde se escuchan tiros por la noche, no hay hoteles, tuvimos que dormir en casa de una persona local, que esa misma persona local fue la que nos vino a buscar, a escoltar en coche a 1 hora fuera de la ciudad para poder entrar, porque no puedes entrar si no conoces a nadie local. Y a mí lo que más me sorprendió es que, claro, yo llevaba, como he dicho, 8 meses de gestiones varias locales para poder hacer este trabajo, pero no fue tan difícil, una vez llegado allí, encontrar estos cuchitriles. Y esto es lo que estos días voy diciendo, pero es que me parece muy impresionante. Es decir, si yo he llegado hasta allí, ¿cómo puede ser que convoys de la ONU, claro, no los enviemos allí, porque no estamos hablando de, no, es que ella lo encontró y entonces es complicadísimo y no lo van a encontrar. No, no, es que están allí, la ciudad es muy pequeña, todo el mundo sabe dónde están, hay mucho silencio, claro, hay miedo, hay complicidad, pero se les puede encontrar. Pues entonces es que no hay voluntad política. No hay. Y como me dijo un migrante, que de verdad esto me ha llegado al alma, en Trípoli, porque la media de tiempo que pasan en estas condiciones, en estos sitios donde les torturan, son 2 años, la media. Y un chico joven en Trípoli, cojeando, me dijo en un inglés perfecto, y digo esto del inglés porque hay gente que se piensa, no sé, que ellos no hablan idiomas, que no tienen estudios, y él me dijo en un inglés perfecto, un chico de Eritrea, que como digo, iba cojeando porque le habían pegado un tiro intentando huir, que lo consiguió de este centro de torturas, que si hubiese una sola persona blanca en las condiciones en las que están pues sus hermanos, pues no estaríamos permitiéndolo desde Europa. Y tiene razón. Y a mí me dolió porque me di cuenta que no solo lo permitimos, sino que ellos se dan cuenta que les hemos abandonado.
es evidente. Entonces, en ese lugar, digamos, les torturan una vez que las guardias costeras los han devuelto a Libia, ¿no? Pues efectivamente, cuando son devueltos a Libia por los barcos de los guardacostas libios, la verdad que ellos ya están sin dinero, por supuesto sin fuerzas, y el problema es que lo van a volver a intentar. Que ellos es o morir en el mar o llegar a Europa, que lo van a volver a intentar. Y yo creo que debemos entender esto porque mi experiencia con ellos, la verdad es que es esa. Ellos no van a echar raíces en Libia, por lo tanto, que insistamos en devolverlos en caliente es una barbaridad. Anybody can do anything for money. They might be enslaved, they might be in prison, will go through torture, they will go through sellings and things like that. Cette même Europe qui soigne nos blessures nous complique le voyage. C'est plus la France, c'est la souffrance. When the people is sleeping, the police is coming night. So where we go? Paula, después de 4 años grabando esta realidad, esta vergüenza del siglo XXI para muchísimas personas, ¿a qué conclusiones has llegado? ¿Cómo ha pasado por ti? ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver la situación de la migración después de todo lo que has vivido? Bueno, yo me siento responsable. Cuanto más sé del tema y cuanto más ha ido pasando el tiempo, más responsable y más implicada me he sentido. Y es un poco lo que intento, o lo que me gustaría más bien, que la gente saque después de ver la película. También es verdad que si no tuviese un poquito de esperanza, pues tampoco estaría haciendo ni esta película ni todo a lo que me dedico, que tiene que ver con la migración. Que a nivel político ha empeorado, pero a nivel social hay más concienciación, falta mucho, nunca es suficiente, pero sí que todo el mundo ahora ya sabe lo que pasa en el Mediterráneo. Si vienen a ver mi película sabrán lo que pasa en Libia. Entonces, pues bueno, vamos haciendo pasitos poco a poco y esto todo ayuda. Tú has hecho muchos documentales periodísticos con diversos temas. Es tu primera película, tengo entendido, tu primera película de largometraje. 4 años rodando en unas condiciones difíciles, duras, sin poder improvisar, sin poder ensayar, porque tenías que vivir el rescate cuando ocurría, el día a día del barco, con un mínimo equipo. ¿Cómo ha sido el rodaje, las circunstancias? También eso es todo un reto, ¿no? para una directora. Es un reto, pero realmente a los que nos gusta el mundo documental, a mí personalmente es lo que más me gusta, es lo que me fascina. Es el terreno, es la dificultad, es el poder improvisar en el terreno, es el contacto con la gente. Me divierto muchísimo conociendo a gente de otras culturas, implicándolos, explicándoles, preguntando si quieren ser grabados o no, porque a bordo del barco preguntábamos y quien no quería, que eran pocos, pero alguno hubo, pues no se le grababa, que esto me lo preguntan también a menudo. Y también lo del equipo reducido es algo que hace que tú como directora te impliques más. Yo siempre llevo una cámara. En un pasado fui operadora de cámara para otros documentales de compañeros y es algo que me encanta. Tengo a mi equipo principal, pero como en estas condiciones siempre nunca sabes dónde vas a encontrar la acción fuerte y tienes que tener una cámara en la mano. Pero no sé yo si sería capaz de las ficciones estas de todo en interiores, decorados. A mí me gusta la acción. Todo muy controladito, Sí. la luz, los actores, el repetir. No, tú allí no podías repetir, no. Estabas en un barco en marcha, con una mar a veces enfurecida, con situaciones realmente complicadas y teniendo que improvisar y con unos seres humanos en unas circunstancias muy, muy, muy delicadas, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es mucho más difícil, pero claro, por eso tiene tanto mérito el documental que has conseguido, Paula.
Yo tengo que decir que me mareé bastantes veces y eso que soy persona de mar, navego a menudo, me gusta el mar y bueno, es que era imposible no marearse porque hay algo que no podemos poner en la peli, que ya llegará, que son los olores. Claro, o sea, 550 personas subidas en un barco durante días y en las condiciones en las que llegan, había un olor a bordo que es que eso, más la mala mar, las olas de 3 metros, todo acumulado y los vómitos también de todos, pues era fatal. En el día a día, realmente la convivencia, por un lado, con los migrantes, pero también con todo el equipo de Open Arms, ¿no? No sé, ¿habréis establecido una comunicación, un conocimiento de ambas partes? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, yo impresionada con el trabajo que hacen a bordo, la verdad. Todos son médicos, enfermeras, pero son de todo, porque a bordo había que hacer de todo. Aunque eras médico, pues dabas de comer, la enfermera también ayudaba en todo, la cocinera ayudaba también, asistía a la enfermera. Bueno, es gente muy implicada, que tiene mucho valor y que no se asustan con nada, porque ahí, claro, lo más importante era resolver problemas urgentes, no podías estar ni quejándote ni mareándote y aunque estuvieses mareado, pues claro, ellos no podían permitirse el no cuidar de un bebé o de un niño. Y una de las cosas que más me impactó es que, claro, habiendo 551 personas en ese barco, que estaban todas hacinadas y metidas en mantas y tal, ellas, la médico y la enfermera, hacían rondas y para ver quién estaba bien, quién estaba mal. Entonces, cuando encontraban a alguien malito, pues a lo mejor le ponían una vía o le daban suero, pero su máxima obsesión era que después esa persona se tapaba con la manta y no la volvían a encontrar fácilmente. Algunos sí, otros no. Entonces no sabías si lo que le habían dado le había servido, no. Eso debe crear mucha frustración. Increíble, increíble, ¿no? Entonces, y cuando moría alguien, que también, claro, lo recogéis porque os encontrasteis con eso. ¿Eh? Eso no estaba en el guión, Paula. Os encontráis con personas que mueren, con niños que mueren, ¿no? Y tenéis que convivir con esos cadáveres hasta que permiten la evacuación, llegar a un puerto. Supongo que habrá habido momentos que la persona, la Paula persona, le tenía que decir a la Paula directora, tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir, ¿no? Claro, a ver, a mí eso fue de lo que más me impactó, porque cuando hay alguien vivo y tienes que resolver un problema, yo creo que esa tensión de resolver el problema para la persona viva hace que pues los que pueden ayudar ayuden y los que estamos contándolo lo contemos. Pero ante un muerto, que ni la cámara ni nadie que pueda hacer nada va a resolver nada, hay mucha más frustración, tristeza y es más difícil de un poco ponerse la excusa de no, es que lo estoy grabando y estoy ayudando a... Claro, ante un muerto pues no hay nada de eso. Entonces, la verdad que sí, fueron 2 bebés muertos y yo no me esperaba para nada eso. Y sobre todo el segundo, que estaba vivo cuando subió a bordo y que murió a bordo, nos impactó a todos un montón. Yo estuve un tiempo pensando si había responsables directos de eso, si yo debía denunciar o no ese asunto, pero es que la situación es... No se puede denunciar, me refiero a los que no nos asistieron, me refiero a los que nos abandonaron esos 3 días en el mar y que no vinieron a ayudar, pero no había manera y tampoco resolvería nada el apuntar a alguien directamente como responsable, pero de verdad que es muy duro. Son 4 años grabando, Paula, y al final una película que dura, creo recordar, 80 y algo, ¿no? 81 minutos, sí. 81 minutos, ¿no? Y todo el material, todo el resto del material, ¿vas a hacer otra película? ¿Qué vas a hacer con ello? Bueno, sí, estamos a punto de terminar un making of, no otra película, pero un making of, porque mucho del material que hemos desechado, no todo, pero gran parte, son formatos que uno cuando está allí pues quiere grabarlo todo al máximo, sobre todo en Libia, y hemos hecho muchas entrevistas al almirante, al jefe del coronel, al propio coronel que sale en la película, pero como has visto, la película no tiene ese formato de entrevistas, yo me quería quitar todo eso, entonces, bueno, es muy cinematográfica, pero sí que
como me están preguntando mucho por sobre todo la parte de Libia y qué más cosas hay, pues sacaremos un making of. Entonces, quizás otra película sería sobre qué es de esas personas que rescatan barcos como Open Arms en el Mediterráneo, qué es de ellas a partir de ahí, en qué países terminan, cómo es su vida. Tampoco estaría nada mal esa película, ¿no? Sí, yo creo que esa película a mí me costaría mucho más de hacer porque tengo que reconocer, y no lo he hecho hasta ahora, que yo me he derrumbado siempre mucho más con todo lo que veo en Europa que en el mar y en Libia. Sí, en Lesbos, por ejemplo, acompañamos a una madre, que esto tampoco está en la película, hasta Atenas, desde Lesbos, en el ferry, y cuando llegamos coincidió que fue el día que se firmó el acuerdo entre Turquía y Europa para el cierre de fronteras. Y cuando vi a esta madre y a la cantidad de gente hacinada ahí, pensando que ya no tenían futuro, ahí me derrumbé. Hay que enseñarlo, hay que denunciarlo. Somos contemporáneos de este tiempo, de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo a 2 horas, con personas que, como decía esa persona que te dijo, ¿no? Si fueran de nuestro color, a lo mejor no pasaba. O sea, que tenemos tanto que autoanalizarnos de por qué, por qué estamos reaccionando así con estos seres humanos, mujeres, hombres, niños, que hay que seguir, ¿no, Paula? Hay que seguir reflexionando sobre esta realidad y no mirar, desde luego, para otro lado. Hay algunas personas que no queremos mirar para otro lado. Sí, estos días también me están diciendo mucho eso, que hay mucha gente que no queremos mirar y yo, claro, formo parte de esas personas. Por eso me encantaría que fuese a ver la película toda esa gente que no está de acuerdo, que no quiere que vengan migrantes a Europa, que no entiende lo que está pasando, que cree entenderlo, no sé, que tiene muchos peros en la cuestión. Yo me gustaría que los que no están convencidos, porque los que están convencidos la quieren ver, la están viendo, van a venir a verla, van a descubrir un montón de cosas, pero las otras personas les hace mucha falta verla y luego a lo mejor no cambian de opinión, pero a lo mejor sí. Pues Paula Palacios, felicidades por esa labor, por esa película que, como te dije en persona, impresiona muchísimo, emociona. Es imposible que no se humedezcan los ojos en algunos momentos, es imposible. Y también indigna, por supuesto, también indigna y mueve conciencias, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias, Paula Palacios, directora de Cartas Mojadas. No se la pierdan. Aquí está esta directora que lo ha hecho realmente de forma maravillosa, con interés, como un documento periodístico, pero también muy cuidado en la forma en que lo plantea, con unas imágenes a veces bellísimas, sobrecogedoras. Yo lo recomiendo absolutamente. Paula, ha sido un placer conocerte y seguro que no será esta la última entrevista. Muchísimas gracias, Isabel, gracias. Un abrazo. Un abrazo.